En estos días, la serie que tenemos entonces, Muévete, no calles. Este es el mensaje que tenemos la serie que hemos estado estudiando en estos días. Y especialmente, hoy nos vamos a introducir, terminando el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Jonás, hablando sobre esta parte tan importante para nuestra vida de muévete y no calles. Hoy Dios tiene algo para nosotros. A propósito, que yo quisiera pedir a los hermanos que recogen los equipos, que por lo menos me pudieran esperar unos 10 minutos más para recoger los equipos, después de terminar. Y yo quisiera, como siempre, practicar con los hermanos diáconos. Voy a pedir a los hermanos diáconos que por favor no se me vayan, porque necesito que estén acá, porque para practicar siempre es muy importante volver a repetir las normas y formas para ellos servir. Entonces les voy a pedir que por favor se queden un momento y van a estar conmigo para ensayar y practicar algunas cosas que a veces se nos olvidan, entonces es necesario pues poder hacerlo. Y no, por favor les pido que no me muevan los equipos para poder hacer igualito como siempre. Bien, gracias. Entonces, entrando en la parte del mensaje, decía que estamos en el capítulo 4, pasaje muy bonito. ¿Cuáles son los rebeldes en esta mañana? Yo he visto a algunos por ahí con la camisa por fuera. A mí me llamaban rebelde cuando estaba en el liceo y llevaba la camisa por fuera. No me dejaban entrar a la clase. Me decían que los que eran de la camisa por fuera eran los rebeldes. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Verdad que sí? Nos sacaban de clase. Y si nos encontraban, voy a sacar el diácono de la iglesia por fuera también. Hay que meterse la camisa por dentro, porque ustedes son cristianos. Los cristianos tienen que ser diferentes. Y tenemos que de verdad honrar a Dios mucho más cuando estamos en el liceo, ¿verdad? Tenemos que ser de esta manera, así que vamos a de verdad hacer una forma diferente en el nombre de Dios. Bueno, miren, sí, rebeldes, sí, todos tenemos algo de rebeldía. Todos tenemos algo de rebeldía. Y este hombre tan rebelde, que de verdad no quiso obedecer a Dios el primero. Dios le hizo dos llamados. En el primer llamado, Dios lo llamó y le dijo, vete a Nínive. ¿Y qué dice? Por aquí me llama, por aquí me voy. Jugando como a la escondida, ¿no? Así hacen los muchachos cuando por aquí me llama, por aquí me voy. Así decía una cuestión, uno de los juegos antes. Y esa es la manera como él lo hacía también en esa forma. Mi esposa no está acá porque en la primera parte le dijimos a ella que nos cantara ese canto. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso mal profundo la gente lo tiró. Y vino un pueblo muy grande. Y se lo comió. ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra. Ustedes saben el caso. Yo escuché que ustedes estaban cantando ese día. Qué bonito. A mí me gustaba cuando los maestros cantaban ese canto en la escuela, en mi iglesia. Yo recuerdo que aunque era tremendo, yo ponía cuidado. Y yo recuerdo que cuando ella llegaba y vino un pez muy grande y hacía así con la boca grandota y los brazos abiertos, y se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Mire, qué bonito, de verdad. Mi maestra se llamaba, la esposa del pastor, hermana Emily. Siempre me daba clase y me decía, Francisquito, usted siempre tiene que portarse bien. Bueno, yo sé, y por eso que Dios nos habla también en su palabra, para nosotros aprender de su palabra. Así que en el profeta Jonás nosotros aprendemos acá algunas cosas. Tal vez no debiéramos de colocar el nombre de Jonás, debiéramos de colocar el nombre de Daniel, ¿verdad? De Mayra, de Getiel. Ese es el nombre que debe de tener ese libro, porque son los más traviesos que tengo aquí. No, estoy echándole broma a los muchachos. Pero ¿sabe la parte más interesante? Esas impresiones que tenemos del libro de Jonás nos hacen de verdad reflexionar. Y fíjense algo muy interesante. Hay mucha discrepancia en el libro de Jonás. Dicen que 8 siglos antes de Jesucristo fue el suceso de lo que sucedió con Jonás. Pero dicen que el libro no fue escrito sino hasta el quinto o sexto siglo antes de Jesucristo. Pero si fuera así, en esa manera,
vamos a pensar que hay una discrepancia de quién lo escribió. Porque en el siglo VIII fue cuando vivió Jonás, especialmente el profeta Jonás. Y el profeta Jonás había dicho una cosa muy importante, como un profeta de Dios, como un oráculo de Dios. Había dicho al rey Jeroboam, ¿recuerdan a Jeroboam? Y le había dicho a Jeroboam en el capítulo 14, le había dicho que nunca iban a vencer sobre él, sino que él vencería la batalla, que él sería el vencedor. Pero Nínive venció la batalla y los llevaron allá, y se los llevaron y los desterraron. Más nunca se supo de esa parte del pueblo de Israel. Algunos dicen que desde aquel momento están viviendo en toda parte de todo el mundo. Viven en Venezuela, viven en Rusia. Por eso la situación después cuando pasó en Alemania, que estaba en un gran grupo de israelitas, porque ellos fueron esparcidos desde aquel momento, y esos israelitas han andado por todo el mundo. Y luego la tierra de allá de Israel quedó desolada en una manera, y nadie la habitaba, porque era la tierra del pueblo de Dios, pero que nadie la podía habitar, porque Dios la cuidaba. Hasta que el pueblo volvió otra vez, y allí está otra vez el pueblo, una promesa hecha por Dios, y se cumple en el año 1948. Qué verdad, o sea, tan grande, tan maravillosa lo que la palabra de Dios nos presenta a nosotros. Así que la palabra de Dios es muy importante para nosotros, porque nos habla a nosotros de esta gran verdad que tenemos en el Señor. Ahora, fíjense la situación que pasa y que nos menciona la Biblia. En el libro de Nahum, en el capítulo 2, nos presenta a nosotros exactamente la idea de quién era Nínive. Y fíjense la descripción que hace de Nínive para su destrucción. ¿Y por qué para su destrucción? Porque era una nación tan mala, tan perversa, tan dañina, oye, pero la maldad en ellos era tan terrible, que mire cómo lo menciona el profeta Nahum. Y dice Nahum así lo siguiente, el versículo 13 dice, primero comienzo en el capítulo 2, versículo 13, que dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tu mensajero. Y es la manera como Dios describe a este pueblo, la manera como el Señor habla para este pueblo, porque fue un pueblo que engañó, dañó, perjudicó, y ahí está. Esto se apagó, no importa. Pero el Números capítulo 3 nos menciona a nosotros lo que la Escritura también sigue hablando, y él menciona, Nahum, se menciona el hecho de ese pueblo como era. Describe de una manera tan terrible cómo iba a ser el juicio de Dios, y en el capítulo 3 continúo leyendo, que dice así de esta manera: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquillo de látigo y fragor de ruedas de caballo, atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin. En sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de las rameras de hermosa gracia, mientras en hechizo que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Miren, ¿cómo se menciona? Era un pueblo tan terrible que se menciona también en Habacuc, la manera como ellos hacían y mataban y asesinaban a los cautivos, a las mujeres las violaban y después las mataban, las tiraban así de una manera que horriblemente perversa, una manera tan perversa. Los niños los agarraban por los pies y les daban contra las rocas para reventar sus cabezas. Horrible. Anoche estaba viendo, me llegó un video de alguien como acusando la situación que estaba sucediendo con una señora que agarró un perro, y eso fue horrible en el momento cuando lo vi,
pero agarró un perro, porque el perro no lo obedecía, y agarró un machete, y así en el video y todo directamente, le cortó la pata al perro. Y el perro, guau, 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 y lloraba el perro, y lloraba y daba así en esa manera, y botando la sangre, y así lo dejó. Oye, yo digo, qué deshumano, o sea, qué terrible, de verdad. Pero más terrible este pueblo, matar a un ser humano. ¿Cómo agarrarlo y hacerle tan cosa tan perversa? ¿Cómo, siendo profeta de Dios, no iba a sentir el enojo contra ese pueblo? Él sentía de verdad un enojo contra a este pueblo, porque era un pueblo malo, perverso, un pueblo que había dañado, que había perjudicado y que había hecho tantas cosas tan malas, que en una manera tan desobediente, que se había apartado de Dios. Y Dios estaba hablándole así en estas condiciones a este pueblo. Ahora, Dios hablándole a este hombre, le presenta, y en el capítulo 3 del libro de Jonás, se nos presenta toda la situación de la palabra, porque Dios ahora, en el capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de segunda oportunidades también. Y a veces hasta tercera. Conmigo fue no sé cuántas veces. Pero Dios, desde que mostró su gran misericordia y su bondad sobre mí, yo clamé a Dios y Dios me perdonó, me hizo arrodillarme delante de su presencia y clamé a Dios y el Dios maravilloso me perdonó. Como también te puede perdonar a ti, te puede perdonar a mí, a ti, porque Dios es un Dios maravilloso. No sé si me puedes mirar a ver la corriente, ya ves qué es lo que pasa con ese que no hay electricidad ahí. Pero Dios es maravilloso, Dios lo ha hecho posible. Y en ese capítulo 3 se menciona la continuación de la oración. Recuerde que él había orado. Hay una cosa muy interesante. La Biblia casi no utiliza la palabra oración. Habla de acciones de gracia, habla de petición, pero la palabra oró es una palabra que casi no se menciona mucho en la Biblia. Pero la menciona con Jonás. Y dice la Escritura que él oró a Dios, clamó a Dios, y en esa oración que hizo Dios, gracias, ahora sí pienso en Dios, en esa oración que hizo Dios, Dios obró en su misericordia, en sus bondades, habló a él. Y esta es la parte interesante. Y en el capítulo 3 está en una conversación de Dios con Jonás, porque Jonás, sobre todas las cosas, él había huido y había regresado, y ustedes saben por qué regresó, porque el pez que lo había tragado, que lo había encontrado allá en el mar, lo tragó y lo trajo a tierra firme. Y cuando él llega a tierra firme, después de haber orado a Dios y estar apestoso a puro pescado y cosas podridas en el estómago, pues imagino cómo debe estar. Si nosotros nos ponemos apestosos cuando sudamos y cosas así por el estilo, y algunos el violín no se aguanta, ¿no? Imagínense cómo sería el violín que tendría este hombre sacado de ese estómago de ese pez. Así que no crea que todo eran cortinitas y aire acondicionado ahí adentro. La cosa era terrible para él. Y por eso él clamó a Dios y pidió perdón a Dios como una nueva oportunidad que Dios le había dado. Pero él tenía que pasar por eso para poder reconocer delante de Dios que había hecho lo malo delante de la presencia de Dios y necesitaba reconocer sus pecados. En este sentido, pues la Biblia nos habla a nosotros de reconocimiento del hecho que él estaba haciendo. Y en este capítulo 3 se menciona pues aquella situación que él estaba viviendo. Y dice el versículo 9 del capítulo 3, dice así de la siguiente manera: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. ¿Recuerdan que le leí en Nahum? Capítulo 3, capítulo 2, ese era el mal que Dios iba a hacer.
Y Dios suspendió su mano que tenía sobre el pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque el pueblo había confesado delante de Dios y el pueblo se había arrepentido de sus pecados y ahora estaban reconociendo a Dios en su vida. Pero esto no le agradó por ningún momento a Jonás. Sabía que lo ibas a hacer. Yo sabía que tú lo ibas a hacer, porque yo había escuchado de que tú eres un Dios perdonador, un Dios que olvida el pecado, y sabía que tú lo ibas a hacer. Mire, en ese momento cuando Jonás entonces clama a Dios, sucede pues el hecho y que está hablando con Dios, sucede el hecho de que él en su confusión odia al pueblo, rechaza al pueblo de Nínive, y en esa manera por el pecado, por la manera como se habían comportado, era un hombre muy nacionalista, y en su nacionalismo él no podía aceptar el hecho del perdón de Dios sobre el pueblo de Nínive. No podía aceptarlo en ningún momento, porque ¿cómo era posible que ese pueblo había sido tan perverso y Dios ahora lo va a perdonar? No podía aceptar eso, tal cosa no la podía aceptar. De tal modo que de una manera él estaba muy bravo, disgustado con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se disgustan de cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, o cosas que Dios hace por los demás, o cosas que el Señor ha dado salvación a la vecina del frente que era tan chismosa. No sé, bueno, no sé qué le ha pasado, pero a veces nosotros es así. Dios ha dado salvación. Y yo digo, pero Señor, ¿y tú le diste salvación a esa persona? Pues Dios en su misericordia lo ha hecho. Y nosotros no lo aceptamos. No puede ser. Y no, para más broma, imagínense una oportunidad, un hermano, fue de las cosas tan increíbles que le pasó ahí, porque le sucedió fue la cuestión diferente. Él vino, estaba por llegar a la iglesia y lo roba un ladrón. Bueno, tenía que ser un ladrón para robarlo, ¿verdad? Entonces lo roba, y cuando el hombre se va y se lleva su cartera, se lleva todo, le quita todo, y va a la iglesia, y estando en la iglesia el pastor hace un llamado, y cuando hace el llamado, quien se convierte es el ladrón que le había robado. Yo no sé qué diría usted, celebración. No sé qué hubiese dicho, ¿no? Pero algo, de verdad, alguna cosa nosotros a veces podemos estar haciendo en esa manera, pero no nos lo vamos a sentir contentos cuando, oye, pero esta persona tan perversa me robó a mí, ¿cómo Dios le va a dar salvación a él? No, Dios no le puede dar salvación a él, no puede ser, pero de una manera nos vamos a quejar. ¿Saben? A veces es muy difícil poder a veces aceptar ciertas cosas como la voluntad de Dios. Pero dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, dice así: mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Y dice así: guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio e entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? ¿Y qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como estos todos está en la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En otras palabras, yo le digo al pueblo de Israel: ustedes me van a ser testigos. ¿Y cómo van a ser testigos? El pueblo, los demás pueblos van a mirar que ustedes son inteligentes, que son sabios, que siguen la palabra, y por seguir al Dios maravilloso, Dios les ha dado sabiduría, engrandecerá a su nación, y ustedes darán testimonio de que tienen un Dios poderoso, maravilloso. Ese es el Dios que a nosotros nos ha salvado. Y Dios le está diciendo a ese pueblo de Israel:
Ustedes tienen que dar testimonio de la palabra de Dios en ustedes. Y ahora, esto lo tenía también en su corazón Jonás, porque era también palabra para Jonás. Y cuando él debía de ser testimonio para el pueblo de Nínive, porque el pueblo de Nínive también debía escuchar el testimonio de Dios, que Dios era poderoso, que Dios había hecho sabiduría en la nación. Él tenía algo como siempre tienen los israelitas. Era nacionalista, pero muy nacionalista. Y como nacionalista él tenía que amar primeramente su pueblo. Amo a Israel, amo esta tierra. Esta es una tierra soberana. Amamos a Dios, pero en primer lugar amaban a su pueblo. Y en primer lugar se amaban a sí mismos y no amaban a Dios. Por eso le costaba, en una manera, aceptar los planes de Dios de salvar a sus enemigos, aquellos que habían hecho tanto mal para ellos, que Dios les pudiera dar salvación a ellos. Por eso ellos no podían aceptar. ¿Cómo predicar y dar testimonio a un enemigo tan malo, tan perverso como era el pueblo de Israel? Fíjate algo, una cosa muy importante que sucede en el libro de Jonás. Todo en el libro de Jonás, todo es a lo grande. Yo pienso que Jonás es como, yo creo que Jonás tenía que ser maracucho. En serio. Porque el maracucho todo lo ve grande, ¿no? O lo ve todo al revés. Si ve un flaquito dice, vaya, es gordito. Ustedes no lo han escuchado. Y está haciendo calor, dice, vaya, hay frío. O sea, todos lo ven al revés. Todos lo mencionan al revés y todo a lo grande, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene que ser maracucho Jonás. Y mire cómo dice entonces. Y la gente del barco dice que se arrepintió, ¿verdad? Pero fíjense algo muy importante. ¿Qué hubo en el momento, después que Jonás estaba en la embarcación? Dice la Biblia que era un gran viento que había venido. Cuando atrapa a Jonás, había un gran pez que había venido. Cuando llega a Nínive, dice, era una gran ciudad, pero todo era grande. Mira, usted lee allí, usted va a encontrar siempre la palabra grande en todo el tiempo en el libro de Jonás. Esto es interesante. Todo es a lo grande. Entonces me llama la atención que todo era exagerado. O sea, la manera como se menciona en la escritura, la manera como está allí. Y Nínive, pues como la menciona, pues, el gran pez, la gran ciudad. Pero hay algo muy importante. Dios quería salvación para todo ese pueblo. Como Dios quiere salvación para tus primos. Sí, esos primos que hablan mal de ti. Esos primos que te rechazan, que no te han tratado bien. Pues no sé, siempre el problema no es entre un primo o una prima. Y siempre ese es el problema en la familia. Ahí está. Eso es una cosa que a veces no sucede. Hasta el pueblo, pues, no aceptamos nosotros la misericordia, de una manera. Es un libro de profecía, pero no se presenta una profecía como un oráculo, ¿verdad? Una declaración que está diciendo, ellos serán destruidos, serán desterrados. Tal vez el problema que tenía Jonás, que era un profeta frustrado. Porque él quería de pronto, era una profecía de Dios así, de destrucción, de daño, que él pudiera decir, yo le mando daño, yo le mando destrucción, y lo iba a anunciar a todo el pueblo. Y de pronto él quería era eso. A veces hay cosas que nosotros queremos, pero no es lo que Dios quiere. Yo he escuchado aquí personas que quieren ser cantantes, pero hermano, pero si no entonas, ¿cómo va a ser cantante? Y hay personas que quieren ser predicadores, pero no saben nada de la Biblia. O sea, no entienden. Pero sí una cosa yo sí entiendo, que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, y lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Y aunque tú te enojes, aunque te pongas bravo y aunque te alejes y todas esas cosas por el estilo, Dios va a hacer lo que quiere hacer en ti. Amén. Y Él lo va a hacer, lo va a mostrar en cada momento. Y es interesante que en el libro, cuando Jonás tenía éxito, se pone bravo. Usted se pone bravo cuando tiene éxito. Pues Jonás fue y predicó. Pero yo digo que Jonás es un libro de verdad, como para reírse, ¿no? Y de verdad reírse carcajadas. Pero ¿por qué se tiene que molestar cuando está teniendo éxito? Él fue y predicó y todo el mundo, hasta el rey se convirtió. Mira, hasta dice la Biblia que hasta la vaca se convirtieron, todo lo grande.
O sea, todo a lo grande. No estoy diciendo que todo es así como todo es como exagerado. Y Jonás, todo es exagerado. Que dice que hasta las vacas se convirtieron. Léalo, está en el capítulo 4. Ahí está, menciones para que vean. El rey llama arrepentimiento hasta los animales. También, exagerado también el rey. Mire, todo lo que se presenta. Pero lo más interesante es como yo no entiendo a Jonás. Si usted tiene éxito, ¿por qué usted se va a poner bravo? Si usted está venciendo, ¿por qué usted va a estar bravo? Y él fue y predicó, y el pueblo, hasta el rey se convirtió, que era más difícil todavía, el rey se convierte. Y el rey llama a todo el mundo y hace una declaración para que todos, hasta animales y todo el mundo, comiencen a clamar al Dios, porque necesitamos ese Dios maravilloso. Y que todo el mundo confiesa a Jehová, porque es el único. Y ¿sabe? Se pone bravo Jonás y pelea con Dios, porque está teniendo éxito. Ya lo entiendo. Y que hay algunas personas que son así, como algunas personas, ¿verdad?, que son muy blancas y están bravas con Dios. ¿Por qué me hiciste blanca? Siempre una persona siempre va a estar inconforme y no va a estar de acuerdo con Dios como las cosas que Dios hace. Pero sabe, sobre todas las cosas, nosotros vemos ahí una cosa muy importante. Era el profeta antiprofeta. O sea, él no quería de verdad profetizar de Dios, pero era profeta de Dios. Eso no lo entiendo. Como pastor antipastor, tampoco lo entiendo. Pero sabe, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Es lamentable pues que cuando él tenía el éxito de la predicación, importante, que tenía hasta una imagen errada de Dios. Un profeta de Dios, un pastor que tenía la imagen errada de Dios. O mejor dicho, Dios no puede ser misericordioso con la gente mala. ¿Cuántas imágenes tenemos nosotros erradas de Dios? No, con mi prima, no, Señor, no, Señor, que estamos presionando. ¿Quién sabe qué cosa hacer para que Dios la rechace? No, pero con el vecinito. Mire, un tiempo atrás, a veces uno también piensa también cosas por el estilo. Yo recuerdo que una vez yo quise hacer una cerca aquí al frente, aquí al lado de la casa, y le pedí permiso al vecino para hacer, sí, todo muy bien, pero cuando comencé a hacer la cerca me dijo, sí, ok, me vas a hacer esto, pero de este lado me vas a echar la cerámica, me vas a hacer esto, me vas a hacer tu remate y me vas a colocar una tejita. Y yo le dije, ¿también te quieres que te ponga flores? Pues quería todo. Y yo, no, yo hago la pared y remato bien la pared, pero ya la cerámica y ese tipo de cosas, ya eso no le toca a mí, eso le toca a usted. Entonces, no, se puso bravo conmigo, ya vamos a dejarlo quieto, entonces está ahí, no hagamos nada. Dejémoslo así, le dije yo al Señor. No vamos a tener problemas, yo no he venido para tener problemas. Pero ¿sabe qué? Me daban ganas de responderle igual. Porque de verdad, ¿por qué se tenía que poner bravo conmigo por eso? Hermano, y entonces predicarle la palabra a una persona tan obtusa, tan terrible, tan dañina, o al que te robó, al que te hizo daño. ¿Cuántas personas nos han hecho daño a nosotros? Mire, en estos días mandamos a arreglar una impresora y mi esposa, ay, eso sí me dolió, me dijo, a ti siempre te engañan. Llevé la impresora y me la entregaron dañada. ¿Cómo hago? Yo le digo, no me quisieron arreglar la impresora, sino al contrario, me robaron piezas de la impresora. Eso pasa en Venezuela, pasa en todas partes. No es mentira, aquí en Venezuela nada más. Que no me escuchen afuera en este mensaje porque van a creer que todos ellos también son iguales. Bueno, pero fíjense una cosa muy importante. Este profeta, un profeta subversivo, y porque lo que quería era guerra, y eso es lo que quería escuchar, guerra, soldados a atacar, eso es lo que él quería. Pero Dios no estaba haciendo eso en ningún momento. Qué interesante, ¿no? Cuando nosotros vemos a Isaías cuando decía, heme aquí, Señor, envíame, hasta lo cantamos nosotros, heme aquí, lo cantamos, ¿verdad? Por el contrario, este hombre, no quiero ir, me voy, y no voy a seguir tu cosa, Señor. No te creo, no voy a seguir esta cuestión. Al contrario, ¿verdad? Cuando vemos un Jeremías dispuesto, que a pesar de todos los problemas que tuvo, y estuvo y honró a Dios, sin embargo vemos a este hombre no dispuesto en ningún momento. No presenta como Dios cumple, o sea, la manera como Dios cumple sus planes.
Y fíjate algo muy importante, Dios cumple su plan especial y envía un viento tan grande que hace que la barca crean que se van a morir. Y por eso el viento era tan grande, para que pensaran que se iban a morir. Pero Dios tenía todo planificado, Dios sabía todas las cosas que iban a suceder. Y ellos pensaron que se iban a morir y tuvieron por último dejar de cuando estaban clamando a sus dioses y decían no sé cosas, malo, esto, aquello, hasta no, y todo aquello, yo no sé qué otro María, no sé si estaría en ese momento. Pero estaban ahí todos clamando. Y de pronto, algo muy importante, cuando miraron y vieron a este hombre y empezaron a ver testimonio de ese hombre, cuando él decía que él era hijo del Dios Altísimo, que era profeta de Dios, eso como se le ocurrió decirlo, porque a mí me hubiese dado pena decirlo. Y saben, empezaron a clamar a Dios, y clamaron a Dios, al Dios verdadero, y la embarcación, hasta el capitán, todos clamaron a Dios. Y Dios tuvo misericordia. Cuando lanzaron a Jonás a las aguas, se calmó la tempestad. Todo estaba en calma. Todo llegó a bien. ¿Por qué? Porque habían clamado también a Dios. Y esta es la parte más interesante. Y Dios envía un gran pez y envía algo muy importante. En este pasaje también vemos, como decía también, todas las cosas ocurren aquí en este libro, ¿no? Hasta Dios envía un pequeñito gusano que se come una planta grande, no tan grande tampoco, pero un gusanito que va, crece, se desarrolla, se va en la mata, se la chupa todita y se muere la calabacera. Algo así sucede que es muy importante. El Salmo 104, versículo 4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Miren, Dios tiene siempre sus instrumentos. Y en este caso, los instrumentos de Dios que Él quiere utilizar, los va a utilizar en tu vida y en mi vida. Cuando tú le desobedeces, Dios tiene sus instrumentos para hacerte llegar. Y a veces yo oro por mis hijos. Y clamo a Dios por mis hijos. Y le digo a Dios siempre, le pido a Dios para que ellos siempre te honren. Pero yo sé que también si alguno de ellos fallara, el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, va a actuar como ellos, porque Él tiene el que hace que a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él tiene sus instrumentos. No te preocupes. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer todas las cosas. Él va a hacer todas las cosas. Él está haciendo pues una cosa muy importante. Jonás estaba haciendo lo contrario delante de Dios, pero Dios hizo todo. Él representa a todos, aún a los rebeldes, a todos. Dios le va a dar también a cada uno. Este profeta pues le da una segunda oportunidad en este momento y lo estamos viendo allí en esta manera. Le representa al pez y por eso lo dice en el capítulo 3 y lo menciona también así en esta manera. Y versículo 3 dice: y se levantó Jonás, versículo 3 del capítulo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, otra vez, ¿verdad? ¿Grande qué? Mire cómo es que todo es lo grande, a los maracuchos. Y luego dice, de 3 días de camino. Mi esposa dice que yo no soy maracucho, ¿no? Pero ustedes me ven a veces, me escuchan el sonido, por ahí el dialecto. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día. Y predicaba diciendo: he aquí 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras está diciendo ahí? 40 días Nínive será destruida. ¿Cuánto era el mensaje que tenía que dar? 5 palabras, mi hermano. Y con 5 palabras, miren lo que sucede, algo maravilloso. Miren, un evangelismo más sabroso. No tenemos que aprender primera lección, segunda lección, tercera lección. Háblale de Dios, háblale del pecado, háblale del hombre, háblale de Jesús. Y vamos, ¿verdad? Cuando aprendemos evangelismo. Pero mire, algo interesante. Este hombre le predica a esta nación y dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Con 5 palabritas nada más. Otra vez, ¿cuáles fueron las 5 palabras que él estaba diciendo ahí en ese momento? A ver, ¿cuáles eran las 5 palabras? Para su rezo, hermano. Dígalo más claro, a ver. 40 días Nínive será destruida. Qué interesante, mi hermano. Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios está hablando para que nosotros entendamos el mensaje de Dios. O sea,
Dios está diciéndonos a nosotros que entendamos, mire, pero lo interesante es que cuando Dios va a hacer la obra, Dios la hace tranquilamente y aún con las palabras que sea. Miren, Él lo estaba diciendo, señores, arrepiéntanse, su pecado los alcanzará. Señores, miren, que si ustedes están mal con Dios, Dios los va a condenar a una destrucción eterna. El infierno está preparado para ustedes. No digo nada de eso. Y me llama la atención que solamente estas palabras que él estaba diciendo, en 40 días Nínive será destruida. Mire, con solamente esto, el pueblo se convirtió y clamó a Dios. Jonás pues se levantó y se fue de verdad en una manera como el hijo pródigo. No te sigo, Señor. Tú con tus cosas otra vez, perdonando, y yo me voy. Y Jonás fue como el hijo pródigo. Agarró y se fue. No, yo no voy a seguir contigo, Señor. Y cuando, después de todo esto, volvió otra vez arrepentido. ¿Por qué tuvo que cambiar ahora su pensamiento? Dios es un Dios perdonador. Y yo tengo que aceptar de que Dios es un Dios perdonador. En primer lugar. En segundo lugar, él tuvo que aceptar y decirle, Señor, me arrepiento por mis pecados. Siento dolor de haberte ofendido, de haber desobedecido. Y cuando estaba allí en el vientre del pez, él decía, Señor, hice mal, te desobedecí, me fui. Señor, de verdad, no cumplí tu palabra. Me siento tan mal, entristecido de haber cumplido tu palabra. Y en último lugar, algo muy importante que hizo Jonás. Jonás no, ya salió del pez, Dios lo sacó, pero se quedó allí en la orilla. No, se levantó y obedeció a Dios. Y fue y predicó y habló la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que Dios te está diciendo? Que tal vez la has desobedecido, pero no te puedes quedar. No, yo desobedecí a Dios y bueno, yo no puedo hacer nada, mi hermano. Eso soy yo. No. Dios te está diciendo, hay una segunda oportunidad. Y tienes que levantarte y ahora con fuerza. No, Señor, mi hermano, pero yo comencé el evangelio, pero ahora yo estoy, yo estoy como, no sé, estoy en la iglesia, pero estoy muy frío. No, me pasaron cosas en esa iglesia que ya yo no quiero. Mi hermano, Dios te está diciendo que es hora. Dios te está llamando. Dios te llamó y a qué momento que te llamó, ese llamamiento sigue en pie. Y Dios te está diciendo, es hora de que tú te arrepientas de tu pecado, que te arrepientas de haber desobedecido a Dios, que te arrepientas de las palabras que tú has dicho y reconozcas a Dios en tu vida. Amén. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con este hombre. Es hora de que te levantes, que entiendas que hay una parte, una palabra de Dios y hay una cosa que es muy importante. El hecho de que tú tienes que levantarte. Versículo 6 del capítulo 3. Y llegó a la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Mira lo que hizo, ¿no? Rajado. Y luego dice, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza y empezó a echarse ceniza. Y me arrepiento, y esto y aquello, y comenzó a llorar y a clamar, y todo el pueblo dice, versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de todos sus grandes, otra vez la palabra, ¿y de todo qué? Otra vez, diciendo, hombres, animales, fíjense cómo le está diciendo, hombres, animales, chivos, vacas, camellos, burros, lo que sea, ¿no? Y dice, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, conviértanse ellos también. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase en cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Usted se reirá por lo que yo acabo de decir. Pero ¿sabe cuando Dios tomaba una ciudad y el mar estaba en la ciudad? Dios no solamente mandaba que muriera la gente del pueblo, sino que tenían que morir hasta los animales. ¿Y sabe por qué? Porque los demonios no solamente están en los seres humanos, sino los demonios cuando salen de los seres humanos se meten en los animales. ¿Recuerdan el de los cochinos? Le pidieron que lo que hicieran los cochinos. Señor, mándanos esos cochinos. Los que no sabían que el Señor iba a mandar por el destinatario después. Pero esa es la parte interesante de lo que la Biblia nos menciona. Versículo 9. ¿Quién sabe si volverá y se arrepiente a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y esto es la confianza. Miren, y esto me llama mucho la atención. Este hombre, este rey, tenía la confianza de que Dios lo podía perdonar.
había hecho malo, pero tenían como una confianza, una certeza de que Dios lo podía perdonar. Y cuando clamó arrepentimiento y cuando clamó que hubo en ese momento ceniza, miren, todo el pueblo comenzó a seguirlo. Y la certeza que él tenía se cumplió, porque Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y una cosa muy importante dice Dios: yo soy misericordioso, conoce mi carácter, yo soy un Dios de amor, y quien se arrepienta, dice el Señor, estaré con él, lo voy a perdonar. Amén. Eso es lo que el Señor está diciendo. No solamente a ellos, Dios te está diciendo a ti. Tal vez en algún momento le dijiste: Señor, en alguna dificultad, en algún problema, Señor, yo te sigo, Señor, yo me arrepiento de mi pecado, Señor, ayúdame, pero te has olvidado. Pues Dios te está llamando ahorita en este momento y te está diciendo: recuerda lo que tú dijiste en aquel momento. Pues es hora ahora de levantarte y caminar conmigo. Pero mire lo que hizo este hombre. Capítulo 4, se enoja y mire lo que dice. Pero Jonás, versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Cambió su rostro. ¿Alguna vez alguien está bravo con usted y no lo quiere mirar en la cara? Y lo mira así, como que no queriéndolo mirar, así. Así como se ponen las esposas. Ay, perdón, ahí está mi esposa. No sabía que estaba aquí, yo no lo había visto. Bueno, ok. Versículo 2 dice entonces: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Señor, yo sabía que lo ibas a hacer, pero Señor, ¿cómo se te ocurrió? Señor, yo sabía que ese pueblo iba a pedir perdón porque a él le convenía. Es solamente para hacértelo creer, así lo decimos nosotros, ¿verdad? Eso lo está haciendo nada más para hacérselo creer. Pero Dios lo perdona. Señor, ¿pero por qué lo perdona? Señor, ¿por qué lo...? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. No es lo que había dicho en Éxodo. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Miren, estaba tan furioso y tan enojado que él decía: yo prefiero morirme y no ver ese pueblo que tenga la victoria, y no ver el éxito en ese pueblo. Pero le había predicado, le anunció lo que Dios había dicho, y ahora cuando el pueblo se había convertido dice: prefiero la muerte, Señor. No, yo prefiero morirme. Miren, pero hay personas que son así. Y no sé, y a veces ven a algún hermano que le ha caído tan mal y ahora nombraron diácono de la iglesia. Ay, Señor, no puede ser. No sé, comienza y casi me muero, Señor, por eso. No. Ay, y colocan a otra persona en la dirección de adoración. No, Señor, no, yo no aguanto esto. Bueno, quién sabe, ¿qué cosa le ha agarrado a usted en este sentido? Versículo 4. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. ¿Por qué tu enojo? ¿Por qué tu rabia? ¿A qué le tienes tu rabia? ¿A qué le tienes tu enojo? ¿Qué es lo que te ha caído mal? ¿Crees que tú estás en tu derecho en enojarte? No es Dios, es el Dios de tu salvación. Amén. No es el Dios que tú le dijiste: Señor, me someto a ti, y le dijiste: Señor, yo clamo a ti, pido perdón por mi pecado, y yo voy a seguirte, Señor, donde quiera, y yo voy a hacer tu voluntad. ¿No le dijiste eso también al Señor? Amén. ¿Por qué si le dijiste eso, por qué estás haciendo otra cosa contraria? ¿Por qué engañaste al Señor? Estás engañando al Señor. Jonás, estás engañando al Señor. Jonás no está cumpliendo tu palabra. Tú eres Jonás. Y Jonás le está diciendo, Dios le está diciendo a Jonás: Jonás, ¿tanto te enojas? Oye, parece mexicano, la manera como le habla. Y entonces una de las cosas muy importantes: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad
Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. A mí me hace pensar esto de la enramada en dos ocasiones. La primera ocasión, recuerdo que estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos y estaban allá y de pronto hubo una aparición y que hubo una visión en ellos y se apareció Moisés, Elías. ¿Recuerdan? Y entonces vino Pedro y le dijo: Señor, qué chido, vamos a hacer una enramadita aquí para nosotros. Aquí vamos a estar sabrosos y vamos a ir aquí fresquitos, sabrosos. Y mira, vamos a estar viendo la gloria. Estos personajes tan preciosos. Y aquí otra vez: Señor, yo me voy por mi enramada. Ya allá va a estar fresquecito. Y estaba en su ramada que había hecho. O sea, yo estoy sabroso aquí. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa diferente? Déjalo, Señor, como olvídate. Y se fue allá para su enramadita. Y ahí estaba fresquecito. Versículo 6. Y preparó. ¿Qué hizo Dios? Miren lo que hizo Dios, viendo esa parte de la frescura. Mira, tal vez te sientas tan fresco, tal vez te fuiste a tu casa, o tal vez no has querido hacer más nunca nada en la iglesia. Pero yo te voy a decir una cosa, y acuérdate lo que te voy a decir. Y miren, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Y la alegría era grande. Estaba gozoso. Y se alegró grandemente por la calabacera. Dios te va a dar un momento para que te sientas bien. Te va a dar algunas cosas para que te sientas chévere, gozoso, alegre. Pero luego dice Dios, versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¡Qué rabieta! Cuando ya estaba tan contento, y gozoso, imagínense a Jonás con todo ese sol cabito, esa cuestión, y él estaba muerto de risa. Me le escapé de otra vez. ¿Quién sabe qué estaría pensando? Y el Señor dice, el versículo 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. Así que no era sabroso viento, era un gran viento otra vez. Entonces dice: y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Por segunda vez decía la muerte. Yo quiero morir. Señor, yo quiero morir. ¿Cuántas veces usted lo ha dicho? Señor, yo me quiero tirar allá bajo un puente, que me encuentren ahí tirado, ya muerto. No, quién sabe cuántas veces ha dicho cosas por aquí. Que me monte un avión y que se caiga. No sé, pero la gente siempre dice cosas locas. Y yo recuerdo una oportunidad a una hermana que estaba acá en la iglesia. Y hermana, usted cuando se muere va con el Señor. Amén, gloria a Dios, con el Señor nos vamos. Y entonces cuando me monto con ella en mi carro, yo tenía un Malibu, y voy camino para llevarla a ella a su casa, y cuando voy a llegar al semáforo, que en el abasto ya en la esquina de Patodo, no recuerdo cómo se llamaba el abasto antes, Plaza Center, correcto, gracias Eliel. Cuando estaba ya en Plaza Center, cuando iba pasando debajo, yo veo que el semáforo se mueve con el viento, y yo le digo: oye hermana, ese semáforo se mueve feo, ¿no? Pareciera que se fuera a caer. Y la hermana: uy, sí, mi hermano, pues era así como merideña, y habla así en gochita. Y bueno, ya está con el Señor. Y entonces cuando vamos pasando debajo del semáforo, a mí se me ocurrió una locura. Y le di fuertemente a la puerta, le hice así varias veces, porque le di duro. Y yo dije: ¡ay! Y la hermana dice: ¡ay, Señor, no me lleves todavía! Decía el hermano. Yo recuerdo ese momento, ¿sí? Y esa empecé a reírme. Yo dije: ¡ay, hermano, casi que me mata con el susto! Me dice el hermano. Bueno, pero a veces decimos tantas cosas locas. Llévame, Señor. Yo me imagino a este hombre: llévame, Señor, llévame. Casi que iba a cantar, debiéramos ponerse: llévame, Señor, como lo dijo Jonás, alguna cosa tipo del estilo. Allá Mayla, que era cantante. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Yo estoy bravo contigo, Señor. Estoy bravo, estoy muy enojado. Esto que está pasando no está bien, Señor.
Yo estoy muy enojado por la calabacera, estoy enojado por Nínive, estoy orado por tu perdón, enojado por tu paciencia, estoy enojado por todo, Señor. Y cuando llegó en su casa, yo no sé si era casado, pero si tuviera mujer, hubiese peleado también con su mujer. Estoy enojado, no me hablen. Estaría así de esa manera, ¿no? En esa forma. Y Dios, Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Te dolió la calabacera y tú no la hiciste. ¿Sabe? Yo hice a esos hombres de Nínive, en otras palabras le estaba diciendo, yo le di vida a ellos, son mis criaturas. ¿Y sabe por qué Dios le estaba diciendo eso? Porque yo también los amo a ellos, como también te amo a ti. Yo amo al hermano que tanto tú reprochas en la iglesia. Yo amo a aquella persona que te cae tan mal en la iglesia. Yo lo amo. Es mi criatura. Yo también lo salvé. ¿Cómo te duele la calabacera? Hay cosas que nosotros nos duelen, cosas que nosotros no hemos hecho nada y nos duelen, mi hermano. Pero Dios te está demostrando con esto principalmente la obra de Él y por qué la está haciendo. Dice el versículo 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y también en su izquierda y de su mano izquierda, y muchos animales también hay allí. Dime una cosa, y ahí culmina. No se sabe más qué hizo Jonás. No supimos más de Jonás. No se menciona más de Jonás. Tal vez la culminación de esta historia de Jonás, que es como así como una novela muy interesante, culmina con tu vida. Tal vez tú seas la otra parte que falta de esta gran historia. Es tu vida, tal vez tu gran historia. De pronto, tu respuesta que tú tienes a Dios, lo que tú estás haciendo, o tal vez lo que no estás haciendo, que no estás evangelizando, que no estás hablando a un pueblo que está perdido, que cada día está peor, un pueblo que está dañado, un pueblo que, hermano, se está muriendo sin el Señor, a un pueblo que en el día de hoy está tratando hasta de aprobar una ideología de género y nosotros no estamos haciendo nada, muertos estamos como los muertos, ni nos reímos ni lloramos, nos reímos con los hermanos acá en la iglesia, pero nada más hacemos. Dios está diciendo, yo estoy hablando a un pueblo vivo. Él está hablando a un pueblo y llamando a un pueblo, hermano, a salir a evangelizar, a salir a predicar. Y el mensaje de hoy, que culmina hoy, esta serie, Muévete, no calles, es un mensaje que tiene que moverte hoy, a evangelizar hoy, a hablar hoy, a predicar hoy, no mañana, hoy, donde tú tienes que hablar en tu palabra. Yo traje mi testimonio en esta noche. Y yo hoy te vine a dar también testimonio como pastor de la iglesia, a decirte, aquí está una joven que aceptó a Cristo conmigo ayer, aquí está Joana que recibió a Cristo, que yo no perdí en ningún momento tiempo y le comencé a hablar de la palabra, y hoy Dios me dio la bendición para decirte, yo estoy dando testimonio de la palabra de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? Tú no puedes irte hoy, ay no, si me dolió, me gustó el mensaje. No, yo no quiero que me digas que te gustó el mensaje. Yo quiero de verdad una cosa muy importante, es que el próximo domingo tú traigas a alguien y digas, Señor, aquí está, ese mensaje fue efectivo en mi vida. La palabra tuya, yo soy el Nínive que está ahora, Jonás que está culminando. Yo soy ese Jonás que está recibiendo el llamado. Yo soy el Jonás que quiere completar la historia. Este Jonás va a terminar bien, porque va a terminar predicando la palabra de ahora en adelante, porque voy a hablar de tu palabra, porque ese Nínive se va a convertir. Y los que no son Nínive también se va a convertir. Barquisimeto se va a convertir. Amén. Mi familia se va a convertir. Amén. Porque yo quiero hablar tu palabra, Señor. Es tu mensaje que yo quiero hablar. Señor, y esto es muy importante. Ahora, dime, ¿qué crees tú de Dios? Mire, yo imagino que Jonás se imaginó a Dios, no sé, como un Dios manipulable. Él iba a cambiar. Yo no sé cuál es el pensamiento que tú tienes de Dios, pero déjame decirte, el pensamiento que yo tengo de Dios es un Dios que cuando Él va a hacer la obra, la cumple. Y Él va a cumplir la obra en ti como sea.
Pero tú no te puedes morir sin llevar personas a Cristo. Porque la Biblia dice que Él va a reclamar la sangre de las personas que se han muerto cuando no han conocido a Dios. Y eso está en la palabra. Y tú eres responsable delante de Dios. Tú eres responsable delante de Dios. El capítulo 5 lo tenemos que construir nosotros. Construirlo con nuestro trabajo, con nuestra obra. De que, bueno, Señor, y luego entonces volvió y respondió palabra. Y ya no es una calabacera, sino dejó el celular y comenzó a predicar. Ahora se le descompuso el celular y se puso bravo. Pero no siguió clamando a Dios. Miren, mi hermano, Dios te está llamando a un trabajo de verdad especial. Y el trabajo es que de verdad, no tampoco que te quieras estar muriendo después. No. De verdad lo que Dios está diciendo es, hay que dejarse en el Señor y que Dios comience a hacer la obra. Que pienses entonces, y no enojarte, y no salir enojado, porque tal vez usted va a salir más enojado hoy conmigo que nunca. Y tal vez hasta la semana que viene no me vas a hablar por lo que hemos hablado. Pero déjame decirte, y te lo quiero decir aunque te enojes conmigo, tú tienes que dar evidencia de que eres creyente, de que eres de Dios, que Dios está contigo. Tienes que dar evidencia del poder de Dios, que es un Dios transformador, un Dios perdonador. Tienes que dar evidencia de que has recibido el mensaje. Tienes que dar evidencia de que en verdad el Dios de los cielos, a través de su Espíritu Santo, convirtió tu pensamiento y hay arrepentimiento en ti, y que tú vas a hablar de la palabra del Señor y que te vas a levantar con poder y que vas a decir hoy a todo el mundo y que vas a salir a proclamar, y que tal vez hoy ustedes mismos se pongan de acuerdo y a las 4 de la tarde están allá hoy predicando la palabra del Señor. Miren, todos los días, cada mañana, todos los días, aquí detrás de esta pared hay 2 o 3 testigos de Jehová que no están ni siquiera hablando la verdad, que están falseando el mensaje de la palabra, dando un libro que lo han dañado, que lo han perjudicado, que han violado ese libro que se llama la palabra de Dios, que no se le puede llamar Biblia a lo que ellos predican. Y están todos los días predicando lo que no es verdad. Y nosotros los cristianos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos los cristianos? No hay nadie que se ponga un poquito más allá, un poquito más acá. No hay nadie que responda, y no hay nadie que salga a predicar. ¿Y dónde están los evangélicos? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los Jonás? Por lo menos que te pusiste bravo, ok, pero te levantaste. Por lo menos que te pusiste bravo por la calabacera, pero te levantaste. Que hablaste, que predicaste. Hoy Dios tiene que transformar nuestro pensamiento y nuestro corazón y poderle darle una respuesta a Dios. Folletos, aquí hay muchos folletos. Y mi esposa, yo le voy a pedir para que me busque unos cuantos. Ella los tiene ahí cerquitita. Ya va a salir a buscarlos. Y usted esta mañana va a recibir unos cuantos folletos. Pero el próximo domingo, yo quisiera de verdad que usted pasara aquí adelante y diga, yo quiero dar testimonio. Yo salí a predicar. Los folletos que me dieron. Y aquí se convirtió una persona. Se convirtió otra persona en el nombre de Dios. Y mi hermano, Dios me ha usado. Y Dios me ha dado evidencia, estoy dando evidencia de que soy hija de Dios y que soy hijo de Dios. Porque yo salí a predicar y el poder de Dios estaba conmigo. Yo soy un llamado de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Y yo salí a predicar porque obedecí el mensaje de la palabra. Porque el Dios de los cielos me habló en mi corazón y transformó mi corazón. Pues déle respuesta a Dios en la oración. Oramos. Clamamos a ti, Señor. Y aún, Señor, aquellos que después oirán este mensaje en el internet, te ruego por ellos que también estarán escuchando el mensaje. Te ruego, Señor, para que tú le hables a su corazón también y hable a los corazones de los que están allí presentes. Señor, háblale de tal manera que haya obediencia como la estabas exigiendo de Jonás. Señor, que te crean a ti que eres un Dios verdadero, poderoso, que perdonas el pecado, pero que también visita la maldad. Que eres un Dios, Señor, perdonador, lleno de misericordia, grande misericordia. Señor, que el poder tuyo va con nosotros cada vez que salimos a predicar y hablar.
Señor, que hoy también habrán personas que escucharán el mensaje, porque aquí hubo personas que te escucharon a ti, porque aquí hubo personas que en su corazón dijeron: Señor, yo quiero obedecer tu palabra, y yo quiero ser, Señor, cambiar ese capítulo 5 en otra historia, o una historia de obediencia, de amor, que hace caso a tu palabra, que te obedece, que está dando evidencia de que es cristiano, que está dando evidencia que el Espíritu Santo está con él y que tú lo llevarás a dar el mensaje de tu palabra. Padre, en tus manos está, para que hables a sus corazones, para que hables a cada uno en su vida. Padre, obra que el Espíritu Santo convierta los pensamientos y cambie los planes, que haya arrepentimiento en esta mañana. Te lo pongo en sus manos. Y mientras cada uno de ustedes ora, con los ojos cerrados, con cabezas inclinadas, a ti que no has conocido a Jesucristo como Salvador, pero Dios tocó tu corazón y Dios te dijo: yo te he amado, yo he querido hacer una obra maravillosa en ti, yo he querido perdonarte. Dios te está diciendo: yo quiero perdonarte, yo quiero que tú entiendas que mi amor es para ti. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero aceptar a Jesucristo como Salvador. Hoy me arrepiento de mis pecados, yo clamo a ti. Amén. Yo, Señor, confieso mis pecados delante de tu presencia y me levanto y pido perdón por mis pecados. Levanta tu mano y dile: Señor, yo levanto mi mano en el nombre de Cristo. Amén, amén. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y a los que son cristianos, pero que no están haciendo la voluntad de Dios, pero que Dios ha tocado su corazón y Dios me ha dicho: yo me levanto hoy, yo voy a escribir ese capítulo 5 diferente, porque ese capítulo 5 es de obediencia a Dios, de evangelizar, de hablar la palabra. Yo levanto mi mano en el Señor. Levante su mano en el Señor y diga: Señor, yo obedezco. Amén, 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 amén. Dios me lo bendiga. Amén. Siga levantando las manos en el nombre de Dios. Amén. En obediencia a Dios. Yo quiero orar por todos ustedes. Y si es posible, mientras que yo culmino una oración y mientras que Gediel nos va a acompañar un canto. ¿Tiene un canto por ahí, Gediel? Gediel nos va a entonar un canto, y si es su gusto y quiere clamar a Dios, pase adelante. Vamos a orar a Dios aquí todos juntitos, como iglesia. Yo pongo una cosa muy importante: una unidad perfecta. ¿Y sabes la unidad perfecta? Cuando clamamos a Dios juntos y oramos a Dios. Si usted es su gusto pasar aquí adelante, pase aquí adelante. Vamos a orar juntos para culminar esta oración. Pedimos, Señor, por nuestras vidas, y pedimos, Señor, para que seamos fieles, que nos use, Señor, con gran poder, con gran amor, que nos use, Señor, para la gloria de tu nombre. Queremos llevar el mensaje de la palabra y rogamos, Señor, que nos bendigas, que fortalezca nuestra vida,
renovamos nuestro pacto, renovamos nuestras fuerzas en ti, porque tú serás grande. Y escribiremos, Señor, ese capítulo en nuestra vida, de saber que tú tendrás la victoria, que habrá gente que se convertirá al Evangelio, porque proclamaremos tu nombre santo. Amén. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos y te damos múltiples y muchísimas y grandes gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te lo bendiga, mi hermano. Pueden tomar asiento.